Capítulo 12, los alquenos, alquinos y compuestos aromáticos. Como siempre, hay problemas impares al final del capítulo que tienen las respuestas después de las preguntas. Entonces, elige algunos de esos para realizar cada día, poco a poco. Entonces, la idea es no estudiar todo el capítulo en un solo día, o al menos no realizar todas las prácticas en un solo día, sino hacer 2 o 3 o 4 prácticas de cada capítulo cada día, para que su cerebro tiene tiempo de repasar la información y con esta repetición ustedes van a aprender la materia mucho mejor y por mucho más tiempo. Entonces, hablando de repaso, vamos a ver si puede hacerlo más rápido para responder a este repaso de alcanos. Considere el compuesto etilciclopentano. Primero, dibuje su fórmula de esqueleto. 2 o B, escribe la ecuación balanceada para la combustión completa del etilciclopentano. C, cuántos gramos de oxígeno se necesitan para la reacción de 25 gramos de etilciclopentano. Y D, cuántos litros de dióxido de carbono se producirían en condiciones de temperatura y presión estándar a partir de la reacción en el inciso E. Entonces, para nosotros, esa es temperatura y presión estándar, será temperatura de 298 Kelvin y presión de una atmósfera. Vamos a utilizar este. Y si ustedes quieren hablar entre sí para resolver esa pregunta, con mucho gusto. Entonces, para hacer ese repaso, la fórmula, empezamos con el ciclopentano. Entonces, una forma con 5 lados. El etil tiene 2 carbonos adicionales. Y cuando vamos a escribir la ecuación balanceada, necesitamos tener la fórmula del combustible. Entonces, sabemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Necesitamos contar la cantidad de hidrógenos. Entonces, yo tengo aquí escrito en verde cuántos hidrógenos hay en cada carbono. La suma es 14 hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay en cada carbono? Se reacciona en combustión con el oxígeno. Combustión completa resulta en dióxido de carbono y agua. Hay que balancear los carbonos, hidrógenos y oxígenos en la ecuación. En parte C, hay que convertir gramos de combustible a mols de combustible utilizando la masa molar. Después, mols de combustible a mol de oxígeno utilizando la proporción molar, que simplemente son los coeficientes de la ecuación química balanceada. Y después, moles de oxígeno pasa a gramos de oxígeno utilizando la masa molar. Aquí tenemos el cálculo, 25 gramos de etilciclopentano aquí tenemos la cantidad de gramos en un mol, calculado aquí. 7 átomos de carbono, masa viene de la tabla periódica, 14 átomos de hidrógeno, otra vez la masa viene de la tabla periódica y la suma de los dos. Aquí pasamos mol de etilciclopentano a mol de oxígeno, utilizando esos coeficientes. Pasamos mol de oxígeno a gramos de oxígeno. Hay 16 gramos de gramos por cada átomo de oxígeno en la tabla periódica, doble para la molécula de oxígeno. Y tenemos los gramos de oxígeno. Parte D, vamos a calcular litros de dióxido de carbono. Si es un gas ideal, su presión por volumen es igual a la cantidad de moles por la constante de gases ideales por la temperatura. Despejamos volumen y necesitamos calcular mol. Entonces, 25 gramos etilciclopentano, pasar gramos a mol de etilciclopentano a mol de dióxido de carbono, otra vez utilizando los coeficientes de la ecuación química. Y calculamos los moles de dióxido de carbono. Entonces, mol de dióxido de carbono por la ecuación de la constante de gases ideales
eligiendo la constante que tiene litros, atmósferas, mol y Kelvin para su unidad. La temperatura en Kelvin sobre la presión en atmósferas nos da el volumen del gas. Aquí tenemos otro repaso de la diferencia entre un alcano, alqueno y alquino. Los alcanos solo tienen enlaces sencillos. Alquenos tienen al menos un enlace doble y los alquinos tienen al menos un enlace triple. Recordamos que el enlace sencillo es el único enlace en este ejemplo. Bueno, es el único enlace que tiene rotación libre. Y este resulta en conformaciones diferentes de la misma molécula. Por ejemplo, es posible que tenemos, ese es el hexano, pero también podemos dibujarlo así. Todavía es hexano, pero hemos hecho rotación alrededor de uno de sus enlaces sencillos, o podemos dibujar varias conformaciones. Los alquenos y alquinos no pueden tener esta rotación libre. Entonces, es una diferencia importante. Otra diferencia es que el longitud de enlace es mayor para los sencillos, después el enlace doble y después el enlace triple. Y la tendencia es opuesta para la fuerza del enlace. Okay. Perdón. Enlace doble. Y el enlace triple. Entonces, para este podemos tener trans, cis, y son moléculas diferentes. Y aquí, la única opción. O si ustedes quieren, puedo poner
estructura condensada. ¿Está bien? Está bien, profe, ahí dice que al menos un enlace triple de carbono, entonces puede tener varios enlaces triples. Correcto. Entonces, si tenemos, por ejemplo, vamos a enfocar en este, al menos. Por ejemplo, podemos tener este compuesto. Aunque tenemos algunos enlaces sencillos, todavía se llama alquino. Ajá. Y podemos tener, por ejemplo, este también es un alquino. Ok. Gracias por la pregunta. Gracias, profe. Entonces, nomenclatura, tenemos alcano, termina con ano. Entonces, todos los compuestos identificados como alcanos, su nombre termina en ano. Igual para alqueno. Todos los compuestos que son alquenos terminan en eno. Entonces, eno, eno, eno. Eteno, propeno, buteno, ¿ya? Penteno. Y si estamos en alquino, esos van a terminar su nombre con ino. Fácil. Ahora, si queremos nombrar alcanos o alquinos, primero hay que nombrar la cadena de carbono más largo que contenga el enlace doble o triple. 2, numere la cadena carbono a partir del extremo más cercano al enlace doble o triple. Y 3, indique la ubicación y el nombre de cada sustituyente en orden alfabético como un prefijo del nombre del alqueno o alquino. Entonces, vamos a identificar la cantidad de carbonos y numerar el compuesto. Entonces, esta es la cadena principal, la horizontal, en ejemplo A. Y podemos ver que el enlace doble es más cerca al lado derecho. Entonces, voy a empezar los números desde allá. Yo veo que hay 5 carbonos, entonces es un prop por tener 5 y eno por tener el enlace doble. Yo Profe, no es veo, un pentano. sí, Digo, pentano. Ay, penteno. perdón. Bien hecho. Pentano. Pent y eno para el enlace doble. ¿Okay? Aquí tenemos en carbono 4 el 4 metil y también debemos indicar la ubicación del enlace doble. Voy a poner este en otro color. Este enlace doble se encuentra a partir de carbono 2. Entonces voy a llamarlo el 2 penteno
y también 4 metil. ¿Ok? El 2 es por la ubicación del enlace doble. Ujú. Es el 2-penteno por la ubicación del enlace doble. Para darles otro ejemplo, si habíamos tenido este compuesto, el nombre será, todavía es un penteno, pero en este caso, el enlace doble se encuentra a partir de carbono 1. Entonces voy a nombrarlo el 1-penteno y sigamos con el 4-metil. No sé por qué está comportándose tan mal. ¿Ok? ¿Está bien? Profe, sí hay que poner el 1, digamos, no es como que sea obvio ni nada así. Bueno, sí. Sí es, también está bien si quieren nombrarlo el 4-metilpenteno. Ok. En la ausencia de un número, podemos asumir que es número 1 con el enlace doble, pero es correcto también nombrarlo el 1-penteno. Ok. ¿Okay? Otro compuesto, podemos numerarlo, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces sabemos que es un X y por tener un enlace triple, ino. Y es el 3-hexino porque el enlace triple se encuentra a partir de carbono 3. Entonces, en esta práctica hay que dibujar la fórmula estructural condensada de cada uno de los compuestos siguientes. Entonces, muy bien. Se ve un poco raro, pero es porque es muy difícil trabajar con el Zoom. Si uno no tiene pantalla touch con lápiz. Y hasta ahí, ustedes han visto que yo también tengo que luchar un poco. Excelente. Muy bien. Water contenido. Ok, vamos a poner el nombre IUPAC a cada compuesto, tomando en cuenta que el enlace doble de un homociclo, homo simplemente indica que todos los átomos son del mismo elemento, está entre carbono 1 y carbono 2, y después de este vamos a elegir la dirección que resulta en los números menores. Entonces, ¿qué piensan ustedes para el primer compuesto, nuestro cuadro? Primero, reconocemos que es un ciclo. Entonces voy a escribir en el nombre ciclo. ¿Cuántos carbonos? Y es 4. Entonces, but. ¿Y cuál tipo de enlace? Doble. Entonces, eno. Nada más.
Muy fácil. No es necesario poner el 1-ciclobuteno porque por definición el enlace doble está a partir de carbono 1. Segundo compuesto. Yo veo que es un ciclo, entonces voy a poner ciclo. Yo veo que el ciclo contiene 5 carbonos, entonces voy a poner pent. Yo veo que hay un carbono con enlace doble, entonces voy a poner eno. Y ahora, si yo tengo que hacer los números, puedo hacerlo así: 1, 2, 3. ¿Ok? Si yo lo había hecho al revés, sería 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar al grupo metilo. Y yo quiero el número más bajo. Entonces, este es el 3 metil ciclopentano. ¿Está bien? Sorry. Sí. Ok, aquí tenemos más práctica para ustedes. Por ahora, solo haga los nombres. Entonces, el 12.4, A, B, C y D. Ok. Y aquí con todas las respuestas. Hay que poner mucha atención cuando tenemos un ciclo que elegimos la numeración más baja. Entonces, muy común poner, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Pero si probamos con 1, 2, 3, 4, podemos ver que utilizamos los números más bajos. Por lo tanto, esta es la nomenclatura o el nombre mejor para el compuesto C. Y aquí simplemente la traducción, siempre empezamos con la parte del nombre más hacia la derecha. Cantidad de carbonos, la ubicación y tipo de enlace múltiple y después la ubicación y tipo de sustituyente. Ok. Hemos dicho que hay dos opciones para un enlace doble. Hay enlace doble cis y hay enlace doble trans. Cis significa en este lado. Entonces, este compuesto tiene un enlace doble y vamos a poner, por ejemplo, hidrógeno en este lado, al mismo lado, y carbonos en el mismo lado. Cuando tenemos trans, ese significa a través, como transcontinental. Y vamos a tener el enlace doble, pero ponemos el mismo tipo en lados opuestos. Entonces, los hidrógenos en lados opuestos y los carbonos en lados opuestos. ¿Okay? Entonces, tenemos el 1,2-dicloroeteno. Si lo dibujamos en la estructura condensada, es posible que no sabemos si es el cis o el trans, pero es posible hacerlo. Perdón. Tengo aquí, simplemente voy a poner, ese es ahora cloro y ese es ahora cloro. Okay. Vamos a notar que el dicloroetano el etano se dibujó con el enlace sencillo. Y ahí hay rotación libre. Entonces, hay un solo compuesto. Porque la diferencia aquí esos son
simplemente son conformaciones diferentes. De la misma molécula. ¿Ok? Y si notamos el dicloroetino, en este caso, esa es la única opción. ¿Ok? Entonces aquí ustedes pueden escribir el nombre de los dos compuestos y convertir la fórmula estructural condensada de cada uno de los compuestos siguientes a isómeros cis y trans. Si no hay isómeros cis y trans, explique por qué. Entonces, en esta práctica, cuando veamos esta forma, cuando yo tengo un hidrógeno en un lado y otro hidrógeno al otro lado del enlace doble, es el trans. Entonces, es el trans 2-buteno. Ese también es 2-buteno, pero es un cis, porque yo encuentro los hidrógenos en el mismo lado del enlace doble. El cis forma algo que se ve como un C, es el C de cis. ¿Okay? Cis. Aquí, si dibujamos la estructura esqueleto, 2-buteno puede ser trans o puede ser cis. El 1-buteno es diferente porque ahora yo tengo dos hidrógenos en el mismo carbono que contiene el enlace doble. Entonces, este resulta que no puede ser cis ni trans. ¿Ok? ¿Está bien? Profe, yo la verdad yo no entendí muy bien eso del hidrógeno ahí, porque no es cis ni trans. ¿Ok? Entonces, ahora lo que voy a hacer, voy a hacer la rotación, no, voy a romper este enlace y forzar una rotación y reformar el enlace. Entonces, ahora voy a tener este y los hidrógenos han intercambiado la posición. ¿Es una molécula diferente? No. Es igual. En el 2-penteno, si yo hago algo similar, yo tengo que romper el enlace doble, hacer la rotación y reformar el enlace doble. Puedo ver que la molécula es diferente. Ok. Normalmente, en esta clase, yo llevaría un modelo molecular para que ustedes puedan ver, físicamente se puede hacer una rotación alrededor de un enlace sencillo, pero hay que romper la molécula para forzar una rotación alrededor de un enlace doble o triple. Entonces, el enlace doble, el enlace triple es rígida.
o es rígido, no realiza la rotación, entonces es posible formar dos moléculas diferentes, excepto, bueno, en el caso del enlace doble, podemos tener el cis o el trans, excepto cuando el enlace doble está en la posición de carbono 1. ¿Ok? Ok, profe, entonces la rotación se puede hacer siempre y cuando el enlace no esté en el 1. Sí, ya tengo mis... es que no es una rotación verdadera. Yo estoy visualizando. Tengo que romper el enlace y hacer la rotación y formar el enlace otra vez. Y en este caso es, ese no va a suceder en la naturaleza sin una reacción química. Bueno, digamos de esta forma. Voy a decir, este y este hago el intercambio de su posición. Y yo tengo una nueva molécula. ¿Ok? Pero aquí, cuando yo hago el intercambio de posición, tengo la misma molécula. ¿Ok? Entonces, el 1-penteno no puede tener cis y trans. Pero el 2-penteno, por ejemplo, si yo hago el intercambio de esos dos, yo tengo una nueva molécula. ¿Es un poco mejor ahora? Sí, ahora sí. Entonces, vamos a olvidar lo que yo había dicho como rotación, porque rotación solo es para enlaces sencillos. Simplemente vamos a intercambiar la posición en el papel para adivinar si es posible hacer un isómero cis y isómero trans o simplemente si es la misma molécula. Bueno, Ok. listo para hoy. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención, por sus preguntas. Y voy a grabar el resto de este capítulo hoy en la tarde y publicarla en el canal.